Muy buenas tardes, mis estimados aprendices. Estamos aquí reunidos para revisar las dos últimas evidencias de la competencia a razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Estamos dentro de la ficha 283-4776 del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Voy a compartirles pantalla para que nos quede claro cuál es la forma de actuar ante estas dos evidencias, qué tener en cuenta. Ya les voy a compartir. Listo, recuerden que estamos en la fase de ejecución, la fase 3, actividad de proyecto, desarrollar soluciones publicitarias teniendo en cuenta el plan de comunicación de la organización. Entonces, las evidencias son 4: evidencia de conocimiento, cuestionario sobre procedimientos aritméticos, evidencia de desempeño, informe de planteamiento de ecuación, que ya las vimos hace 8 días, y hoy veremos evidencia de desempeño, video sustentación y evidencia de producto, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. En la evidencia de producto, video, presentación del caso, tenemos la actividad de aprendizaje, realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada de la vida diaria. Entonces, como siempre, vamos a hacer unas recomendaciones iniciales, revisar la guía de aprendizaje, revisar el material de soporte y unos tips para tener éxito en su entrega, que ahí básicamente me baso en el instrumento de evaluación que ustedes también tienen acceso a él. Entonces, lea y analice el material disponible, lea los referentes bibliográficos, evite el plagio y recuerde que esta entrega vence el 17 de octubre. Son mis recomendaciones para ustedes. Las fechas válidas del 8 de octubre al 17 de octubre está disponible. Entonces, vámonos a revisar la guía de aprendizaje. Sí, vámonos a revisarla. Vamos a mirar cómo está constituida. Bueno, por aquí tengo primero el cronograma, peguémosle una miradita. Estamos dentro de nuestra competencia de matemáticas, como les digo, estamos en estas últimas dos. Recuerden que la primera vence hoy, la del cuestionario. Recuerden que la segunda evidencia que hemos hecho 8 días vence el 7 de octubre y que esta que voy a explicar vence el 17 de octubre. Voy entonces a abrir nuestra guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, entonces, vámonos para la parte 3. No, disculpas, por aquí, exacto, es por acá. Evidencia, video presentación del caso, ¿sí? Video presentación del caso. Entonces, aquí la estrategia de aprendizaje es un estudio de caso. Es decir, a través de un caso práctico al que usted tenga acceso, utilice herramientas matemáticas y revise el componente intermedio. Nos vamos a ir a Sayuna y vamos a revisar el componente intermedio. Vámonos para nuestra ficha. Perfecto, entonces vámonos para el material de formación. El material de formación decía que era componente intermedio, entonces vámonos a mirar qué tenemos en toda esta material. Lo desplegamos, miremos el componente intermedio en matemáticas. Estamos en la fase de ejecución y vamos a ver el material de formación. Ahora sí, estamos en el componente intermedio. Yo me voy a matemáticas, nivel intermedio, allí accedo al material educativo y me dice que hay estadística descriptiva y sistema de unidades. Entonces esto me va a servir muchísimo para poder hacer la presentación de la evidencia.
Bueno, la idea es que revisen ahí cuándo nació, cuándo se consolida, qué son tablas de frecuencia, qué es una frecuencia absoluta y absoluta acumulada, una relativa y una relativa acumulada, cómo se elabora un gráfico de tabla de frecuencias, bueno, gráficos a partir de esa tabla, perdón. Hay gráficos de barra circular por sectores, histograma, hay gráfico de líneas, hay gráficos de dispersión en estadística muy útiles para analizar datos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que existen en estadística? Entonces nos dan un ejemplo súper interesante y cómo hallamos la moda, la media, la mediana. Luego entramos a analítica, a estadística inductiva o analítica, ¿cierto? Entonces ahí voy con población y muestra, voy con unos ejemplos, voy con las variables estadísticas que se pueden manejar en cualquier estudio de cualquier índole, inclusive científico, y ahí pues me hacen una serie de preguntitas para que se pueda evidenciar que yo me apropié del conocimiento. ¿Qué son sistemas internacionales de medidas con un gran video? ¿Qué es longitud, área, masa, volumen, temperatura, distancias, peso? Sistema de unidades en inglés, ¿cierto? Entonces, con base en estas dos, mis queridos aprendices, miramos el censo de población y vivienda en Colombia, que es el caso de estudio. Busca información en una página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, ¿sí? El cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un correo, caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Entonces, con esta información obtenida, se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político. Aquí les dan un link para que puedan acceder es del DANE. Entonces allí encontramos los censos de manera muy interesante. Quería llevarlo a una página diferente, eso. Y la idea es revisar aquí. Dice entonces, ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Entonces aquí tenemos estadísticas bastante interesantes de personas demográficas, ¿cierto? ¿Cómo vivimos? Hogares, ¿cuántos somos? Dónde estamos, entonces la parte geográfica, bueno, en fin, ahí pueden entrar, pueden revisar, miren cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos. Entonces aquí entrará más información y ahí van a tener la información base para poder hacer su actividad. Ustedes leen bien esto, la idea es que les describen cuántos somos, les describen también este sector y esta otra variable. Realice un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soporten esa información. En caso de no encontrarlos, elabórelos. Por ejemplo, un histograma, un diagrama de barras, un diagrama circular, depende de los datos que ustedes tengan. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objetos de medición en ese censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud de fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Con base entonces en estos resultados, mis chicos, por medio de un video, se van a exponer las conclusiones extraídas del caso. Se debe incluir en el video una presentación inicial, se presentan, qué motivación tienen, la explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de ellos. Entonces, si compilaron en una matriz, si clasificaron en un template, en un formato pues que ustedes establecieron, bueno, en fin, cómo recolectaron esos datos, si se fueron directamente a una tabla de Excel. Tablas y gráficos, utilice colores adecuados para la presentación de gráficos, análisis de información tabulada o graficada, conclusiones con base en el análisis de información, procurar el uso de colores, ¿cierto? Se puede probar buscando apoyo con el siguiente texto, entonces yo me voy a darle clic derecho, abrir en una nueva pestaña. Y aquí tenemos una gran guía para hacer una muy buena presentación. Entonces, evite los 5 errores más grandes de la presentación. ¿Qué hacer antes de la presentación? ¿Qué hacer en el momento de la presentación? Estamos hablando de un video. Después de la presentación, problemas y más información. Entonces, evite los 5 errores más grandes de la presentación. En inglés, avoid the big 5 presentation mistakes.
Tipos de letras microscópicas, muy pequeñitas, ¿cierto? Y compruebe que se puede realmente leer cuando usted esté grabando, que haya espacio adecuado entre los renglones, transparencias confusas, entonces de pronto mucho detalle, con 6 líneas o 6 palabras por línea es más que suficiente, mejor horizontal que vertical. Tercero, colores no se puede leer, cuidado con el fondo, cuidado con, la idea es que tenga un alto contraste, respete a los daltónicos, no un rojo con un verde con un rojo, un marroso, no un gris, no. No practicar, es obvio que, que se cometen muchos errores y yo entro a grabar mi video sin haber practicado previamente. Si no se tiene experiencia, practique, practique y vuelva a practicar. Y como quinto y último consejo, que el equipamiento audiovisual sea el correcto. Recuerden que esta herramienta, este recurso lo tienen aquí en la guía para que lo abran, que es una muy buena guía de cómo hacerlo. Entonces, miren, antes de la presentación, qué tienen que hacer, después se va con el detalle de el momento de la presentación. Tenemos una muy buena guía, detalles después de la presentación, problemas, contenido, ¿cierto? Cómo ponerlo mucho más claro, cómo resaltar ciertos datos, cómo incrustarle gráficas, cómo hacerlo muy, muy dinámico, muy, muy agradable. Entonces, en la guía ahí está. Se deben tener en cuenta los siguientes términos de referencia de forma. Grabar un video de la presentación de su propuesta de lanzamiento, un máximo de 7 minutos. El video debe estar editado y poseer buena calidad de audio. Se debe expresar el proceso y la solución a este. El aprendiz debe ser el presentador, deben tener cámara abierta. Se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite de creatividad. Al final del video deben aparecer los créditos del aprendiz, especificaciones técnicas del video, en formato MP4, resolución mínima de 720p. Entonces se recomienda teléfono celular, cámaras digitales, cámaras de computador, cámaras de acción, etcétera. Programas recomendados para hacerlo: Windows Movie Maker, Adobe Premiere, iMovie, Adobe Spark, entre otros. Creo que Vimeo es otro. Para hacer el envío debe ir a la al correspondiente lugar para presentar la evidencia. Entonces voy a ir a mirar dónde está, voy a devolverme del material de apoyo y estamos en la guía número 7. Y en esa guía número 7 tenemos el código 528. Entonces recuerden que esta fue la primera, esta fue la segunda y ahorita estoy en esta AA3, video de la presentación del caso. Aquí lo sube. Bueno, chiquillos, sigamos con esa guía. La idea es que tengan una dedicación de unas 12 horas, ¿cierto? Para que puedan desarrollar una muy buena práctica en este sentido. Revisen el material de formación, es una de mis grandes recomendaciones. Y tips para tener éxito, que no es nada más ni nada menos que el instrumento de evaluación que ustedes lo tienen disponible. Entonces, si ustedes representan el conjunto de datos de acuerdo a la variable estadística, les pongo 10 puntos. El instrumento de recolección de datos es adecuado, 10 puntos. Si presenta la información de forma correcta y en tablas de frecuencia, les pongo 10 puntos. Gráficos utilizados están correctos y se ajustan al tipo de variable estudiada, les coloco 8 puntos. Realiza conversiones según las equivalencias entre sistemas de medida, 10 puntos. Se incluye el catálogo de medidas en centímetros y en pulgadas, 10 puntos. Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno, 10 puntos. Las conclusiones parten de la información obtenida de gráficas y tablas, 10 puntos. Realiza una propuesta adecuada al tipo de problema y su nivel de escolaridad, 10 puntos. Su propuesta se basa en necesidades reales de la industria de la moda, 10 puntos, y presenta la actividad de forma adecuada siguiendo las recomendaciones dadas en la guía. Yo creo que esto de la industria de la moda es errado, es realmente el que exista, al que nos refiramos ahí. De pronto hay ese errorcito ahí el instrumento de evaluación. Recuerden que vamos para la cuarta evidencia, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, ¿sí? A4.
En este caso, las fechas para subirlo están entre el 7 y el 14 de octubre. Recuerden que la evidencia de productos algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, recomendaciones iniciales, lea la evidencia del material disponible, lea los referentes bibliográficos, evite el plagio y entregue evidencias a tiempo máximo el 27 de octubre. Regálenme un segundo. Revisamos bien cuándo se cierra, si es el 27 de octubre. Y la anterior, el 17. Está perfecta así. Entonces se cierra el 27 de octubre y se abre el 17 de octubre. Exacto. Aquí sí nos quedan bien las fechas. Ahí esto es octubre, perdón. Del 17 al 27 de octubre. Listo. Voy con la evidencia de producto, es el algoritmo de cálculo de áreas y volúmenes. Leamos entonces la guía, a ver qué nos dice, a qué nos invita. Nos dice, evidencia GA 7240-201-528A4, evidencia 01, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Para esta evidencia se deberá proponer un algoritmo que permita calcular el área, el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen, según sea el caso. Para ello recomendamos apoyarse en recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que se les tenga acceso. Se puede guiar por el siguiente material multimedia. Entonces, si quieren, démosle clic aquí, abrir en una nueva ventana, vayan, porque este les da una muy buena idea. Es un video que solo dura 2 minutos 30. Voy a saltarme el material publicitario que se está exhibiendo y aquí les dicen cómo pueden hacerlo, cómo pueden usarlo, pueden hacerlo en un Excel, cómo hacen una formulación, cómo a partir de esa formulación se les mueven los datos que se encuentran en el lado de abajo. Aquí ustedes pueden emplear todas las fórmulas y parámetros de volúmenes, de áreas que se les ha dado. Entonces, es un muy buen material de base porque les da una muy buena guía para preparar. Básense mucho en ello. Después de tener la información completa y organizada, diseñar un algoritmo. Responder la siguiente pregunta: si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, un sólido irregular. Realizar una presentación donde se explique la solución al problema dado. Hay que recordar que se debe realizar un algoritmo donde se muestre la solución al problema y tener en cuenta lo siguiente: la introducción, problema que se plantea, la información recolectada de fórmulas y figuras, hay que entregarlas, hay que mostrarlas, y el algoritmo que se diseñó más las conclusiones. Recuerden que tienen que entregan en formato libre, puede ser un formato en Excel, por ejemplo, sería lo más lógico, y con la actividad desarrollada. ¿Listo, chicos? Voy a dejarles aquí al final del video la explicación de la evidencia 2, que definitivamente creo que no me fui a la guía, entonces voy a reforzarle, ¿listo? También es ir al componente medio, aquí dice que hay un caso, una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora, busca entregar a cada uno de sus clientes una casa en escala de chocolate, como la que se ve en la figura, entonces una casita a escala. Recuerden, esto es de la evidencia 2, porque yo siento que me salté la guía, pero pues yo sé que igual ustedes la consultan. La repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de materia prima en el diseño de las casas, y el segundo es encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe ser protegida con una vitrina de metacrilato. Entonces, plantee la ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Ojo, es el área, no el volumen. Aquí no es el volumen. Busque una función que represente el costo total de la casa de chocolate versus cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos, como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, costo de material de vitrina en el que se entregará la casa, entre otros. Proponga una solución más rentable en la entrega de las casas de chocolate y plasme estos resultados en un documento donde justifique la solución que le dio al problema.
¿sí? Entonces debe tener portada, la ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación. Recuerden, es una ecuación la que me tiene que reunir toda el área de la casa, no varias ecuaciones. Si formaron varias ecuaciones, entonces únanla a través de un operador matemático, suma, multiplicación, división, resta, pero tienen que arrojar una sola ecuación definitiva. La función que relaciona el costo de producción de las casas versus cantidad de casas de chocolate con su respectiva justificación. Recuerden que hay una función que relaciona costo de producción versus costo cantidad de casas de chocolate. Propuesta de mejora del proceso, conclusiones y bibliografía. ¿Sí? Recuerden que eso se entrega en PDF. Entonces, ahí se los quise explicar porque la vez pasada no lo expliqué, no me metí a la guía. Recuerden que para tener éxito en la cuarta evidencia, entonces vamos a evaluar, selecciona las herramientas computacionales para verificar la propuesta del algoritmo, vamos a mirar si realiza una propuesta funcional, si la propuesta del algoritmo cuenta con un sustento teórico y conceptual, si elabora una propuesta de solución alternativa a partir de procedimientos matemáticos, si entrega un algoritmo que cumple con todos los requisitos del cálculo del área y el volumen, si calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica, si reconoce y aplica de forma correcta las fórmulas para el cálculo de área y volumen, además propone una solución para hallar el volumen de sólidos irregulares. El algoritmo posee elementos gráficos, el algoritmo posee un aspecto limpio y presenta la evidencia de forma adecuada y a tiempo. Muchachos, ahí estarían como mis grandes recomendaciones para estas dos últimas evidencias. De todas formas, ahí también les expliqué un poco desde la guía lo que se solicita para la segunda evidencia, que la casa de chocolate es la segunda evidencia, para que no se me confundan. La tercera evidencia es el video con base en estadística y la cuarta evidencia es el algoritmo. ¿Listo? Entonces, chiquillos, un placer. Voy a subir el video, esta grabación a plataformas Ayuna y también se los voy a enviar vía WhatsApp. Un abracito para todos. Espero que les vaya muy bien en estas entregas muy cumplidas.